Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo, feliz como siempre un día más de traer un nuevo tutorial. En este caso es esta mandala que forma parte de nuestro proyecto de macro atrapa sueños gigantísimo que vamos a hacer divino de la muerte. Hay un montón de posibilidades. Aquí traigo una más. En este caso la voy a enmarcar, como veis, con un bastidor. Otra alternativa para enmarcar y variar en la forma de hacerlos. Yo creo que en la variación también nos va a estar el gusto y yo creo que haya un poquito de todo está siempre muy bien. Y si os fijáis, queda más alejada de la base cuando yo hago el alambre dándole forma. Entonces, bueno, pues es otra alternativa, que la conozcáis. Esto se compra, no hay que hacer nada, no es muy caro, aunque, bueno, menos es nada, ¿no? Pero se puede comprar y es otra forma de hacerlo. Yo voy presentando alternativas según se me van ocurriendo y conociendo. Espero que os guste. Como siempre, nos va a llevar muy poquita lana o hilo y tejeremos con un gancho acorde a la lana que utilicemos o al hilo que utilicemos. Solo invitaros a suscribiros a mi canal para que no os perdáis nada y en la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que publique. Solo publicar 2 días a la semana con la izquierda y 2 días a la semana con la derecha. Y luego pues invitaros a compartir con las redes sociales porque bueno, pues las redes sociales hoy pues lo son todo. Entonces, ahí yo lo dejo y nada más, no me enrollo. Vamos con el vídeo, espero que os guste. Vamos allá. Para hacer esta mandala vamos a hacer un aro mágico. Acordaros, nudo corredizo que no se cierra. Donde vamos a poner 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y formará nuestro primer punto alto, ¿vale? Sustituye. Y seguidito 19 puntos altos más. En total 20. 1. Vamos allá con esos 20 puntos altos. Después de esos 20 voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera de las cadenas. Ahí tenemos nuestro punto deslizado con la tercera de las cadenas. Seguimos haciendo 1, 2 y 3 cadenas para hacer 4 cadenas más. 1, 2, 3 y 4. Bien, y ahora un punto sí y uno no, es decir, saltando el primero en el siguiente, hacemos un punto alto. ¿Vale? Y pasando 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, haremos un punto alto, saltando un punto, saltando el siguiente, un punto alto. ¿Vale? Y hacemos otra vez 4, 1, 2, 3 y 4 para, saltando un punto en el siguiente, hacer un punto alto. Esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. 4 cadenas y un punto alto saltando uno de los de abajo. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. Tenemos las últimas 4 cadenas y la vamos a unir con la tercera de las cadenas. ¿Vale? Así tenemos la segunda vuelta terminada con 10 puntos altos que separados uno de otro en 4 cadenas. ¿Vale? Y ahora, y seguidito, me voy a ir con un punto deslizado dentro del arco. Y ahí voy a hacer 3 cadenas y 4 puntos altos más. En total voy a hacer 5 puntos altos. 3, 4 y 5. Voy a saltar al siguiente arco y sigo haciendo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, me va a anudar, y 5.
En cada arquito de 4 cadenas en la vuelta anterior vamos a poner 5 ahora, ¿sí? Y saltamos al siguiente sin más. Y 5. Bueno, así vamos a hacer toda la vuelta, ¿vale? Venga, vamos allá. Tercera vuelta. Para la cuarta haremos 1, 2, 3 y luego 1, 2, 3. Las 3 primeras de altura, que sustituyen a un punto alto, y las 3 siguientes para irnos para un lado, ¿vale? Y ahí vamos a hacer el primer punto, el de las cadenas, el punto de las cadenas, punto alto que no cerramos y enganchamos el segundo punto. Y hacemos un punto alto que no cerramos. El tercero igual. El siguiente igual. Y el siguiente igual. Total, 5 puntos altos que se van a cerrar junticos. Ahí está. Y 1, 2 y 3 cadenas para hacer un punto alto en el último de los puntos. ¿Sí? En el quinto que hiciéramos junto, pues ahí vamos a poner un punto alto. ¿Vale? Volvemos a hacer lo mismo. Ya estamos repitiendo. Esto es la secuencia que se va a repetir. 1, 2, 3 cadenas para empezando el siguiente, un punto alto que no se cierra, el 2 que no se cierra, el 3 que no se cierra, el 4 que no se cierra y el quinto que no se cierra porque se van a cerrar los 5 juntos. ¿Vale? Así vamos a hacer toda la vuelta haciendo 1, 2 y 3 cadenas para hacer un punto alto junto con el último, ¿eh? Donde está el último, ahí ponemos nuestro punto alto. ¿Lo veis? Machuli, ¿eh? Y otra vez. 1, 2, 3 para hacer los 5 siguientes. El 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y ahí cerramos los 5 juntos y 1, 2 y 3 cadenas para hacer punto alto junto con el último. Es muy flojo, perdón, pero lo hice muy flojo. Vuelvo a hacer. Y es el final porque a partir de ahí todo lo demás se va a hacer igual. Con lo cual, pues cada uno va haciendo y nos vemos en un chas. ¿Has visto qué rápido? Hacemos la siguiente haciendo 3 cadenas que vuelven a sustituir a un punto alto. Dentro de cada grupo de cadenas de 3 metemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Dentro del grupo de los 5 puntos que hemos hecho juntos, ahí vamos a poner 2 puntos altos. 1 y 2. En el grupo de cadenas otros 3. 1, 2 y 3. Total 9 puntos por cada bloquecito, ¿vale? Entonces empezamos con el siguiente. 1 sobre el punto alto. 3 en las 3 cadenas. 1, 2 y 3 puntos altos. En el bloquecito donde se unen los 5 puntos altos, ahí metemos 2, un punto y otro punto. Y en el siguiente bloquecito de cadenas, otros 3. 1, 2 y 3. No sé si lo sabéis, pero bueno, por si acaso no lo he dicho suficientes veces. Siempre saco la hebra de dentro para que vaya tirando despacito y va saliendo sola sin tener que hacer más nada. Sin tener que... El ovillo no se mueve, se queda aquí quietito al lado mío. Bueno, pues vamos a seguir así toda la vuelta. Vamos allá, otras 3 cadenas. Perdón, otros 3 puntos altos sobre el grupito de las 3 cadenas de la vuelta anterior. Aquí otras 2 puntos altos, otros 2 puntos altos dentro del punto de cierre de los 5 y otras 3.
Conclusión, en cada bloque hacemos 9 puntos altos. Y ha de ser múltiplo del 9 el número total de puntos que vamos a tener. Y por lo tanto, múltiplo de 3. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerlo todo y nos encontramos. Mirad, ¿veis cómo sale la hebrita sin que se mueva el ovillo? Esto es bárbaro. Me encanta sacar la hebrita de ahí atrás, de dentro. 1 y 2. Y así otros 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Bueno, pues así hacemos toda la vuelta. Con mi ovillito ahí, con mi tiradito. Vamos, señoras y señores, tenemos terminada la vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una cadena. Y en el mismo sitio, un punto bajo. Para hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y contando 1, 2, 1. Y contando 1, 2, en el tercero, un punto bajo. Uy, que suelto está todo, que suelto, nos ha salido todo. Hacemos 1, 2 y en el tercero un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 y contamos 1, 2, en el tercero un punto bajo. Y así, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso teníamos que tener un número múltiplo de 9 y por ende de 3. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y 3. Así toda la vuelta. Vamos a hacer toda la vuelta, ¿vale? Toda la vuelta y la que viene va a ser igual. Os aviso. Acabada las últimas 5 cadenas, voy a ensamblarme con el punto bajo primero de esta vuelta, ¿vale? Y aquí lo que tengo que hacer ahora es irme, porque voy a hacer otra vuelta igual de 5 puntos bajos, de 5 cadenas y arquitos. Entonces voy a irme hasta la mitad con un punto y 2 puntos deslizados. Voy a hacer una cadena, un punto bajo y empiezo a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer un punto bajo en el arquito que nos encontramos primero. ¿Vale? Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Arquito en el siguiente. ¿Vale? Y así todo el tiempo. 2, 3, 4, 5. Al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Así otra vez haremos toda la vuelta. Vamos a ir haciendo este arco, ¿vale? Segunda fila de arquitos de 5 cadenas. Vamos allá. Bien. Hemos terminado esta vuelta. Solo nos queda una por hacer. Y va a ser tan sencilla, bueno, o tan complicada. Vamos allá, vamos a ver cómo es. Como los que viene. Nos vamos a ir otra vez a la mitad con puntos deslizados, ¿vale? 2 puntos deslizados para llegarnos a la mitad. Una cadena y un punto bajo, ¿vale? Para hacer en el siguiente arco 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y otros 3 puntos altos dentro del mismo arco. ¿Vale? 1, 2 y 3. Eso sería lo que vamos a hacer. Y un punto bajo en el siguiente arco. ¿Bien? Seguimos y nos vamos al siguiente para repetir esto. Ya. 1, 2, 3 y ahora 3 cadenas, 1, 2 y no hacemos piquito, ¿vale? Solo 3 cadenas y ahí otra vez 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 3
3, 3, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos de nuevo y el punto bajo en el siguiente arco. Y volvemos a repetir. 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas, 1, 2 y 3, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Punto bajo en el siguiente arco. Así vamos a ir haciendo esta ultimita vuelta. Con eso lo tenemos. Vamos a hacerla entera. Vamos. En el final ya. Entonces he hecho el último grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos y ensamblo con el punto bajo primero que hiciera. Una cadena al aire y corto mi hebra. Con eso tenemos esta, de momento mandala, le vamos a poner ahora el aro, y mirar qué aro tengo para poner, un poquito grande diría yo, pero quería enseñaros cómo queda sobre un bastidor, que esto es otra opción para poner nuestro trabajo. Un bastidor es el sitio en el que se hace, el sitio sobre el que se borda. Y entonces, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, de momento voy a esconder las hebras. Mirad, ya lo tengo todo rematado, que me gusta más así todo rematadito. ¿Y qué voy a hacer? Pues fácil. Lo mismo que hacemos todas las veces, solo que esta vez lo voy a pasar por un bastidor. Vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez lo vamos a tejer con un bastidor. Lo vamos a dejar ensamblado en un bastidor. Curioso, ¿eh? Venga, vamos allá. Y hacemos lo mismo, tensamos, bla, 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 todo igual, solo que luego vamos a ponerle la otra pieza que tenemos ahí que nos ayuda a que se quede tenso. Entonces, vamos allá. Ahí lo tenemos. Vamos a ir tensando, igual que tensáramos, igual que hiciéramos con el otro, vamos a ir haciendo ahora. Vamos a centrar un poco y vamos a tensar. Sujetando del nudo, vamos a ir viendo lo que nos va cediendo nuestro trabajo, para que se nos quede por todas partes igual. Ir por ahí. Entonces aquí yo hago el nudito. Una vez que está todo centradito ya, ¿veis? Pues le vamos a poner la otra maderita que va encima y apretamos esto. Así, ya no se nos mueve. El resultado final de nuestra atrapasueños. Otro modelo más de atrapasueños, en esta ocasión con un bastidor como aro, que es una alternativa diferente para poder enmarcar nuestros atrapasueños, o en este caso enmarcar nuestras mandalas. ¿Vale? Bueno, pues este ha sido el tutorial por hoy. Si os ha gustado, genial, le dais al like y suscribiros al canal y compartir con vuestros amigos en las redes sociales. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Vale? Nos vemos en el próximo. Chao.